Buenas tardes, sean bienvenidos al Centro de Enseñanzas Uriel. Les damos la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan, nos sintonizan a través de la red. Trabajando con los tres pilares básicos de la revolución de la conciencia: el morir, nacer, el servicio por la humanidad. Hablemos en cuanto se refiere al primer factor, el morir. Cuando tratamos de organizar el trabajo para la eliminación de nuestros defectos psicológicos, intentamos hacerlo a través de la mente. Intentamos establecer un plan de acción, los mecanismos. Leemos acerca de aquellos maestros que nos aconsejan, nos recomiendan para la eliminación del ego, la muerte en marcha, el morir de instante en instante, el ser conscientes de nuestro ser, el recordarnos a nosotros mismos en todas las circunstancias. Lo más esencial es tener en cuenta que nuestra conciencia es quien se encarga de organizar el trabajo. La conciencia no hace ningún esfuerzo, la conciencia no lucha. Si intentamos hacerlo a través de la mente, terminaremos desgastados físicamente, mentalmente y emocionalmente. Recordemos también apelar a nuestra amada Madre Divina, Devi Kundalini, de instante en instante, en cada situación, en cada circunstancia que se nos presenta. Cuando es la conciencia la que aflora, porque tratamos con la mente de hacer el trabajo, ella inmediatamente, a través de su poder, a través de su amor, se encarga de hacernos ver esa circunstancia, de hacernos ver esa situación, no tan grande tal vez como nosotras la sintamos, que el peso sobre nosotros de esta situación y queremos cargarlo, queremos resolverlo, pero es la conciencia la que actúa. Es la conciencia la que nos mueve y nos lleva a ser victoriosos, para darnos las herramientas para continuar en nuestro trabajo. Luego se presenta una situación diferente, luego se nos presenta un evento de ira, tal vez en el momento o de orgullo lo dejamos pasar. Pero si llegamos al momento de la meditación, inmediatamente relajando nuestro cuerpo mental, allí actúa la conciencia. Allí la conciencia nos trae ese evento, nos lo recuerda. Ya sin ningún tipo de emoción, ya con el centro emocional totalmente equilibrado, el centro motor y la parte intelectual. Entonces, las herramientas por las cuales vamos a permitir que la conciencia actúe en cada situación es equilibrando precisamente los tres centros: el intelectual, el emocional y el motor. Tomemos las herramientas que nos están mostrando la meditación, en la práctica del la retrospección, la relajación. Cuando llevamos a la práctica día a día, constantemente, de instante en instante, la autoobservación, estaremos en el camino correcto para la eliminación de nuestros agregados psicológicos. Morir en mí mismo, morir a mis defectos psicológicos,
Ahora, si estamos trabajando con la práctica, con nuestras energías sexuales y equilibramos esas energías a través de la eliminación de nuestros defectos psicológicos, le estamos dando cabida a nuestro ser, le estamos dando las herramientas a nuestro ser para que realmente despierte, para que realmente actúe a través de nosotros. Con la práctica de nuestras energías sexuales, con la práctica estamos llevando a cabo también un ahorro en nuestras energías, las cuales están allí alimentando a nuestro ser. Entonces es más delicado, es de gran cuidado observarnos y cuidar que nuestros agregados psicológicos no nos roben esa energía. Si ya trabajamos los dos factores, el morir, el nacer, no lograremos ningún avance espiritual. Estaremos estancados espiritualmente si no practicamos el servicio a la humanidad. Es un trabajo complementario para realmente equilibrar y llegar al despertar de nuestro estado de conciencia. El ser humano desconoce en realidad hoy en día la importancia de esa semilla, de esas energías creadoras. Desconocemos el poder divino que hay en las aguas seminales. Desconocemos el valor, el pacto sagrado que Dios ha hecho con su pueblo por medio del acto sexual. Trabajemos en los tres factores de la revolución de la conciencia, manteniendo un equilibrio, sabiendo que son los tres factores aunados los que nos llevarán a la realización íntima de nuestro ser. Démosle la importancia a todos los tres factores en equilibrio total. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, diría yo, de un tema muy místico, que es acerca del Cristo íntimo y el Cristo universal. Entendamos la creación como fuego. Entendamos el universo a través de la palabra, la creación. Veamos esa palabra como fuego viviente, como el logos creador. El logos que tiene la capacidad de crear átomos, destruir átomos y crear universos. Este fuego universal debe nacer del el uno, desdoblarse en el dos para convertirse en la tercera fuerza. Es decir, Dios se desdobla en la madre para crear el tercero, que es el Hijo, del cual nacen todos los universos. Es el fuego creador. El Cristo íntimo es aquel que nace individualmente en cada ser. Es el Cristo universal, es el Logos solar. El Cristo viene a nacer en nosotros a través de una semilla. Esa semilla de la cual la palabra dice, y tu semilla, tu simiente, la cual es Cristo. Cuando se habla de nacimiento, se apela exclusivamente a una cuestión sexual. No puede haber un nacimiento
de teorías, de creencias, de suposiciones. El nacimiento se da a través de una semilla. Si el grano no muere, la semilla no puede nacer. Cuando hablamos de morir, debemos entender que el Cristo, para que nazca en nosotros, debemos darle muerte a nuestros agregados psicológicos. Debemos darle muerte al sí mismo, al mí mismo, al error en mí. Para que nazca Cristo voluntariamente a través del sacrificio voluntario en mí, es la única fuerza capaz de hacer nacer esa semilla. Si le damos la importancia necesaria a esta semilla, lograremos que el Cristo nazca en nosotros. Históricamente se habla de un Cristo que nació en Belén. El Cristo no va a nacer en nosotros, aunque vuelva a nacer en Belén, aunque lo vuelvan a crucificar, aunque vuelva a resucitar al tercer día. No va a nacer en nosotros, sino a través de nuestras energías creadoras, nuestras energías sexuales. Cuando recordamos el drama cósmico del mártir del Calvario, del Señor Jesucristo, recordamos a 3 traidores, a Judas, a Pilatos y a Caifás. Esos 3 traidores en realidad representan 3 demonios que habitan en nosotros mismos. Esos demonios son Judas, el demonio del deseo que habita en nosotros mismos; Pilatos, el deseo de la mente, aquel que tiene evasivas y justificaciones ante todos nuestros delitos; y Caifás, el demonio de la mala voluntad, aquel que traicionó las enseñanzas. Cuando se habla de la venida del Cristo, el nacimiento del Cristo, en generaciones anteriores no podemos decir que ha habido un solo Cristo. Han existido muchos Cristos, han venido a la tierra, han encarnado. Cada vez que nace Cristo en este planeta, surgen aquellos enemigos ante los cuales tiene que enfrentarse el Cristo, como son los ancianos, aquellos que dicen: según mi experiencia, lo que este hombre dice no concuerda con mi experiencia. También tenemos a los escribas, que son aquellos intelectuales para los cuales las enseñanzas del Cristo no cuadran con su doctrina, con su dogma. Y tenemos también aquellos difamadores. El drama del Cristo es representado en nosotros día a día, de instante en instante. Es voluntaria a través de nuestro sacrificio. El Cristo no va a nacer en nosotros si estamos llenos de errores, si estamos llenos de defectos psicológicos. El Cristo no va a nacer en nosotros si no hacemos las pautas necesarias para el despertar de nuestra conciencia. Cuando las enseñanzas nos hablan de que el Cristo resucite en nosotros, de que el Cristo more en nosotros, no podemos entender
¿Cómo va a haber un nacimiento si no hay una semilla? Necesitamos las aguas de nuestras energías creadoras. Entendamos entonces las cualidades de esa semilla maravillosa, de esa semilla que contiene nuestras aguas seminales. Contienen unos ciertos átomos, son átomos angélicos, que son aquellos que van a impulsar esa energía hacia el despertar de nuestras conciencias. Además contiene parte de nuestra conciencia. Nuestras aguas seminales, nuestras energías creadoras son vivas, contienen parte divina, parte de esa chispa divina en nosotros, de ese ser que es la energía divina. Una parte de nuestra conciencia, una parte de mí mismo está contenida en esas aguas seminales. A través de un impulso, a través de una fuerza, vamos a hacer que esas energías tengan un recorrido hacia adentro y hacia arriba. Es como un choque que se les da para que ellas puedan ascender. Por eso que la palabra llama los dos testigos, la vara con los dos testigos. Entendiendo que no podemos desperdiciar un mínimo de esas energías. No podemos desperdiciarlas, porque son la base para la creación, para el nacimiento del Cristo en nosotros. Las religiones, aquellas personas que en la Biblia se les habla de un nacimiento, que nunca han considerado que su propio cuerpo es el laboratorio para el nacimiento del Cristo íntimo, que piensan que solamente por medio del desarrollo de la oración, la fe, Cristo va a nacer en nosotros. Recordemos que no puede depositarse un vino nuevo en odres viejos. El Cristo no podemos representarlo nada más históricamente. No podemos quedarnos con la imagen de un Cristo histórico. El Cristo debe nacer en nosotros de instante en instante, de momento a momento. Para eso debemos darle las herramientas. Para eso debemos usar nuestro propio laboratorio, diseñado de forma perfecta y maravillosa. El Cristo va a nacer en nosotros cuando eliminemos nuestros defectos psicológicos, la ira, la lujuria, la pereza, la envidia, los celos. Si nos quedamos con la representación del Cristo histórico, con la representación que nos cuentan, que nos dice la historia, no habrá un nacimiento verdadero en nosotros. No habrá un verdadero despertar de nuestra conciencia. Cuando el Cristo nace en nosotros, Él se hace cargo de todos nuestros procesos psicológicos. Él se hace cargo de nuestra parte intelectual, instintiva, motora, sexual. Cuando el Cristo nace en nosotros, se encarga de eliminar los yoes causa. Cuando la palabra habla de que Cristo resucitó, subió a los cielos,
y bajó a los infiernos, para nosotros es el Cristo individual el que va a hacer que esos yoes causas sean eliminados. El Cristo nace en cada uno de nosotros, cuando de manera consciente, de manera real y verdadera, actuamos dándole paso a nuestro real y verdadero ser. Recordemos la ayuda maravillosa que tenemos de la Madre Divina. Recordemos pedirle a ella de instante en instante. En cada circunstancia debemos pedir ayuda a la Madre Divina. Es como ir eliminando poco a poco detalles pequeñitos, no permitir que esos detalles alimenten a los egos superiores, sino que irles quitando fuerza a través de la autoobservación, a través del autoconocimiento de mí mismo. La humanidad espera la segunda venida del Cristo. Muchos han plasmado que vendrá en una nube, que hará esto. Todos esperamos un Salvador externo. El Cristo es interno, es íntimo. Recordemos que no es un personaje, es una fuerza cósmica, es una energía universal. Él es la fuerza, es el fuego. Nace del fuego, de nuestro fuego interno. La humanidad acostumbra a que todo le sea dado. La costumbre es seguir a los maestros, seguir a los líderes. La época actual están dadas las circunstancias para que la humanidad busque su maestro interior, busque su guía interna. No vamos a convertirnos más en seguidores. Vamos a dejar de ser seguidores para convertirnos a nuestro real y verdadero ser. Ese ser maravilloso que habita en nosotros. Amigos, hasta aquí mis palabras. Espero que hayan servido para llegar a sus conciencias, para el despertar de sus conciencias. Les invito, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Beatriz, ¿me puede decir cuál fue el papel de Jesús aquí en la humanidad? Sí. El Maestro Jesús, el gran Maestro de Jerusalén, trajo como misión recordarnos nuestro ser íntimo, recordarnos, traernos la enseñanza de ese ser que habita en nosotros, de ese maestro interior. Muchas veces la doctrina del Maestro Jesús es dibujada de muchas formas, pero en realidad la máxima que podemos tomar de él es el amor. Nos mostró el camino, nos enseñó, y realmente en vez de tomar sus enseñanzas, hemos simplemente observado el camino y hasta ahí hemos llegado. ¿Sí? Adelante. Usted dice que los enemigos del Cristo es Caifás, Pilato y Judas.
en nosotros, ¿me podría hacer el favor de explicar, o sea, cómo podemos nosotros liberarnos de esos 3 traidores? Ok. Para ir creando nuestro Cristo. El demonio Judas, hablemos de Judas. El demonio de Judas. El demonio de Caifás. El demonio de Pilatos. Todos tienen una característica. Están en nuestra mente. Como aquellos agregados psicológicos que hacen parte del mí mismo, es en la mente donde los vamos a eliminar. Esos 3 demonios habitan en nosotros mismos, lo cargamos dentro. El deseo, la mala voluntad, el justificarnos, el creernos perfectos ante los más atroces delitos, se van a trabajar en la mente. Se van a trabajar con el poder de la amada Madre Divina. La eliminación de los defectos a través de la autoobservación, a través del autoconocimiento. El ser humano tiene atrofiado el sentido de la autoobservación en sí mismo. Somos felices señalando los errores de los demás. Somos felices descubriéndole el error y la falta al hermano. Cuando se trata de nosotros mismos, ese centro está atrofiado en nosotros. Entonces es más fácil tirar la piedra, gritar, hacer un escándalo, acusar, echarle la culpa al otro, que reconocer la falta propia. Entonces, para trabajar esos 3 demonios en la mente, debemos empezar por la muerte en marcha, la autoobservación y el trabajo con la Madre Divina. ¿Listo? Bueno, Beatriz, me queda una inquietud acerca de el nacimiento del Cristo. El Cristo nació en Belén como el niño Dios entre humildes pajas. Y usted dice que el Cristo tiene que nacer en nosotros. O sea que el Cristo no es tal niño Dios que nació en Belén hace 2000 años, 2000 y más años. Bueno, él fue un Cristo histórico, pero como te dije, no es un personaje, no ha sido un personaje único y exclusivo de esa época. Es una fuerza universal, una energía cósmica. No ha sido el único, han habido muchos otros Cristos, ¿ya? ¿Cuál fue el papel de él? ¿Por qué solamente podemos decir que vamos a recordar al Cristo, al que nació en Belén? ¿En qué se diferencia o cómo lo hago ese mismo Cristo nacer en mí? Es una fuerza que es a través de la energía creadora, sí va a nacer en nosotros. Es la misma fuerza. Aquel Cristo de Belén es el mismo que va a nacer en mí, porque es el fuego sagrado es creador. Las aguas seminales contienen ese fuego divino, porque es una chispa, porque es un pacto establecido que Dios hizo al momento de crear el acto sexual. Tu simiente, la cual es Cristo. Si el hombre derrama esa simiente, como dice la palabra, esa semilla la comerán los enemigos. ¿Y quiénes son esos enemigos? El mí mismo, el que habita en mí mismo. La lujuria, la ira, la pereza. ¿Ya? Esa semilla, al ser derramada, la consume el enemigo. No va a ser para crear el Cristo en mí, que es una fuerza, es el fuego. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que es energía, que es fuego, que es creador,
tiene que nacer en nosotros un ser diferente. Tiene que nacer el hombre para que del hombre nazca el Hijo de Dios. Beatriz, vemos que en las enseñanzas del Maestro Jesús hay muchos pasajes, ¿no? En parábola, claro está, que difícilmente lo entendíamos. Gracias a estas enseñanzas logramos comprender muchos pasajes. Por ejemplo, el pasaje de la mujer del pozo, que habla realmente de eso, y el pasaje de Nicodemos. ¿Podría de pronto explicar algo relevante a eso? Sí. Son mecanismos, son parábolas por medio del cual simbolizaban la fuerza creadora. Cristo no le dice a la samaritana, ve y trae otra mujer para darte las aguas vivas. Le dice, ve y trae a tu marido. Entonces, esas aguas vivas de las que Cristo le ofrece a la samaritana son las aguas seminales que contienen el fuego creador. Esas aguas que son esas corrientes eternas que dan vida eterna. Dice, te daré esta agua y nunca más tendrás sed. Ocurrirá entonces ese advenimiento de esas aguas y es interno. Son aguas creadoras. Ahora, el segundo pasaje que tú mencionaste también habla de un simbolismo a través del cual se habla de la energía sexual, a través de un segundo nacimiento. Entonces, Nicodemo, que era una persona muy instruida, que conocía todas las enseñanzas de los rabinos, aún no entiende cómo puede nacer por segunda vez del vientre de su madre. Estamos hablando de energía espiritual, de energía creadora. No estamos hablando de cuestiones físicas, estamos hablando de energías espirituales. Esas aguas deben hacer que nosotros nos convirtamos en verdaderos hombres a través de la eliminación de nuestros defectos, con la muerte en marcha, con el trabajo de las energías sexuales. Vamos a convertirnos en verdaderos hombres. Tiene que nacer el Hijo del Hombre, pues realmente necesitamos convertirnos en hombres verdaderos. Beatriz, ¿qué simboliza cuando Jesús ya está en la cruz, está en crucifixión? Se tiene un panorama que tiene a los dos ladrones, a izquierda y a derecha. ¿Qué simbolizan esos ladrones para el trabajo psicológico de nosotros? Los dos ladrones simbolizan aquellas fuerzas que están en conflicto en mí. ¿Ya? El uno le dice, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. ¿Ya? Esa lucha que hay en nosotros, en nuestra mente, esa dualidad en nuestra mente, esa lucha de nuestros opuestos. El otro le dice, tú eres el Cristo y te reconozco como el Hijo de Dios. Es la dualidad en nuestra mente, es esa lucha. Cuando eliminamos la guerra de la dualidad, de la oposición en nuestra mente, ya estamos un paso adelante en el trabajo psicológico para eliminar nuestros agregados psicológicos. Analicemos que el Cristo histórico en la cruz del Calvario tiene unas palabras que significa en latín INRI, ¿ya? Traducidas literalmente significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces, todo es creación, todo habla de este fuego creador. Este fuego lo debemos conservar para nosotros mismos, para crear nuestros cuerpos existenciales del ser. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí mis palabras. Paz inverencial.